Muy bien, estamos de vuelta en Infoanálisis. A los que preguntan, Guillermo Antonio Adames volverá aquí el día lunes. Así que, no, ni siquiera el lunes, será el miércoles. Bueno, y él echará el cuento de por dónde estaba y todo lo demás. Camila Adames, el doctor Jorge Eduardo Ritter y este servidor Rubén Darío Murgas Torraza. Bueno, pedimos excusa a los oyentes, porque muchos estarán diciendo que estamos esquivando la actualidad, doctor Ritter, que no queremos hablar de Leandro, que no queremos hablar de Inicio, que no queremos hablar de Mayín Correa, ni de Cheyo y de Zulay. No, pero ¿Tiene alguna justificación este ejercicio que hicimos? Pero mira, Rubén, es que yo creo que esta era el tipo de diálogo, de discusión, de intercambio que debió preceder la discusión de la Constitución. Cuando tú vas a enfrentar una reforma constitucional, yo creo que se requería de un ejercicio de qué. Lo primero es qué debe y qué no debe ir en una constitución. En eso sí, porque hay gente que mete de todo. Le hubiera valido mucho haber contado con la opinión de una persona como Rolando, tu hermano, para que les explicara qué. Y con esto no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que los diputados sean ignorantes, porque además muchos de ellos, o la mayoría, no tienen por qué saber de matemática o saber de leyes. Es como si van a presentar una ley sobre salud pública, pues para eso es que existen los asesores, explícame qué es. Entonces, cuando vas a hacer una reforma de la Constitución, tienen que saber los diputados y también el órgano ejecutivo, por supuesto, qué debe y qué no debe hacer una Constitución. Pero como les mandaron un paquete que no venía del órgano ejecutivo, sino que venía de la concertación, y cada diputado decía, bueno, si la concertación, que nadie los eligió, pudieron hacer este paquete de constitución o de reforma, yo que sí fui elegido también tengo derecho a meter las mías, a proponer lo mío, y por eso es que terminó esa constitución o esa reforma constitucional en primero en una lluvia de reformas que luego muchas de ellas, o casi todas, fueron desestimadas. Ahora, al final, por un arte de birlibirloque o por alguna fuerza extraña, desistieron de todas las propuestas menos 6 y decidieron entonces aprobar la reforma tal como vino por lo menos en el segundo y el tercer bloque. En el primer bloque se introdujeron muchísimas reformas que así se quedaron. Una de ellas, por ejemplo, la del matrimonio igualitario, que no es materia constitucional, pero de todas maneras el ejercicio ya nació viciado, nació con un pecado original que es no haber hecho la discusión que teníamos nosotros. ¿Qué queremos? O sea, que esto que hicimos aquí, ¿qué queremos nosotros en la Constitución? Sí, o sea, una reflexión de... Sí. ¿O qué cosas queremos tocar de la Constitución? Correcto. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Sí. Porque si no, todo el mundo empieza a cambiar todos los artículos y es una discusión. No, y lo dije un poco ayer, pero que sea cohesiva, o sea, que haya como una línea, porque que uno diga es que, ok, eso que mencioné más temprano de que la Constitución son como los principios básicos de una sociedad, de una sociedad, poner, ok, qué tipo de sociedad queremos y qué cosas en la Constitución actualmente no están permitiendo que eso sea así. Vamos a modificar de una manera coherente y cohesiva para llegar allá. Lo que se hizo es que se tiraron un pocotón de cosas, un pocotón de cambios separados, que no necesariamente siguen una línea, y que cuidado, y en un año, cuando la Corte esté viendo casos, algunos se contradigan. Porque ni siquiera hemos podido ver si hay artículos que se contradicen entre ellos o que puedan generar problemas más adelante. Ni siquiera hemos podido ver eso por el apuro con el que llevaron este proceso. Ahora, Camila, tú estudiaste en un país que no tiene constitución, como es Inglaterra. ¿Cómo maneja Inglaterra no sé. Este tipo de cosas? Yo no sé. No, pero ¿De qué se cuida? Porque, bueno, acuérdate que tienen regiones muy... tienen 4 territorios. 4 territorios. Yo creo que el Reino Unido tiene una composición sumamente distinta a cualquier otro país como para poder usarlo de punto comparativo. Pero eso es un problema.
a la hora de hacer... Porque, o sea, cada uno tiene un cierto nivel de autonomía. Ajá. O sea, es complicado y ese no es un buen modelo. Yo te voy a decir, Rubén, Pero, yo te lo voy A resumir. a resumir con un ejemplo que me ocurrió a mí la semana pasada. Yo le pregunté a un inglés que estaba aquí, que no tiene nada, que no es ni siquiera abogado, pero estábamos, por supuesto, hablando del Brexit y demás, y cómo se sentía él sobre el Brexit. Y él me preguntó de vuelta cómo nos sentíamos en Panamá con respecto al Brexit. Yo le dije, mira, yo no puedo contestarte porque yo no entiendo el régimen parlamentario, yo no entiendo las normas que rigen el Parlamento, porque como allá no hay constitución, yo no sé cuáles son las normas parlamentarias. Y él me dijo esto, las normas parlamentarias son lo más fácil que hay en Gran Bretaña. Le digo, pero dime cuáles son, cuál es esa regla. Dice, cuando llega un problema, se impone la regla ahí mismo. O sea, no hay reglas preestablecidas. Por supuesto que las hay porque hay precedentes, hay la manera como se han hecho antes, pero ellos no tienen una norma rígida que les diga, aquí tiene que haber 5 días para estos, 10 días para esto, no lo puedes hacer. Nada más algunas normas básicas que vienen, no porque estén escritas, sino que, por la tradición. Y lo que no, lo pueden cambiar en el momento. Y nada más hay que ver que en ese parlamento de pronto el presidente, quien presidía, decía, esto no se va a votar, esto no se va a votar. ¿Por qué? Yo decidí que esto no se iba a votar. Bueno, por ejemplo, mire ahora el enredo con la lucha que están teniendo sobre si van a tener elecciones o no en diciembre. O sea, estamos a 29 de octubre y ellos están decidiendo ahora si tener una elección en 1 mes y 10 días. Bueno, y no es como aquí que dices que habrá elecciones cada 5 años, los meses. Ellos lo resuelven así. Una de las cosas que... Que lo interesante, si me permite un segundo, estoy segura que trae muchos problemas. O sea, yo estoy segura que ese sistema sí genera algún tipo de incertidumbre y que uno está un corre-corre cada vez que surge un problema. Pero al mismo tiempo me parece un modelo interesante porque seguro también facilita el cambio. O sea, facilita la evolución de la sociedad. No tiene un poste rígido sobre el cual, o sea, que les pese cada la hora de tomar decisiones, sino que a medida que la sociedad evoluciona, que toda sociedad evoluciona, a medida que la sociedad evoluciona, se va moviendo con ella. Lo importante también es que yo creo que una constitución no sea tan rígida, que sea como una camisa de fuerza para sus ciudadanos, porque entonces uno tiene que estar pasando este proceso de reformas constitucionales y constituyentes, todo, etcétera. ¿No? Sí. Por eso digo, eso no es el punto de una constitución. No puede ser una camisa de fuerza que no te deje crecer. Yo creo que ese sería como mi contribución. Bueno, me parece sabio. Yo recuerdo que cuando Torrijos fue a Cuba, él llegó con 3 ailas, tres caciques, el Emberá, el Cuna y el Nove Buglé. Y Fidel se extrañó cuando cada uno tenía su traductor. Y ellos no es que no supieran español, sino que el traductor le traducía al siglo. Y entonces Fidel se mostró, dice, bueno, ahora sí me enredé yo y ahora yo entiendo el lío que tú tienes en tu país. Sí. Y entonces Torrijos le dijo, dice, bueno, pero ellos mandan. Entonces, de allí vino la tradición que los ailas eran los que escogían a los becados que Fidel les dio a los... Dice, no. Especialmente a los cunas. A los cunas. Sí. Para que estudiaran medicina. Para que estudiaran medicina. Sí. Y dice, no, el Saila escoge al bien portado. Sí. Y eso lo respeto yo, decía, y Fidel lo respetó hasta el final. Que bueno, el médico que tuvo el problema en la asamblea estudió en Cuba. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Oye, ahora vamos a tener después, yo no sé si ahora o en el siguiente bloque vamos a entrarle un poquito a algunas de las reformas puntuales que hay, porque repito, esos son los temas que van a estar en la próxima. Ya los temas que no entraron. Pero hay algunos cambios que parecen menores, pero son monumentales
especialmente en lo que atañe al Al estilo Sí. de Panamá. Sí. No, y yo lo voy a ir leyendo, A ver. aprovechando que todavía nos quedan 2 minutos. En la, 3. Bueno. Bueno. En la Constitución actual, el artículo 271 habla sobre el presupuesto y que la Asamblea puede eliminar o reducir cosas en el presupuesto, pero que no lo puede modificar. Y eso se vio recientemente, que el Ejecutivo mandó un presupuesto, la Asamblea dijo, no me gusta, te lo devuelvo. El Ejecutivo es el que hace cambios y luego lo tiene que regresar a la Asamblea para que ésta apruebe o Que rechace. ya volvió y ya Que está en ese proceso. que llegó anoche. Bueno, eso que acaba de pasar es lo que está en la Constitución. Que el Ejecutivo es el que hace cambios, la Asamblea dice sí o no. Entonces le voy a leer un pedacito. Dice, la Asamblea no podrá aumentar ninguna de las derogaciones previstas, tararararara, o incluir, o sea, no podrá incluir una nueva derogación, o sea, agregar cosas, ni aumentar el cálculo de los ingresos. Artículo modificado. La Asamblea podrá aumentar el cálculo, podrá incluir, o sea, quitaron todos los nos. Bueno, es un cambio pequeño, nada más quitaron Quitaron una palabra. unas palabritas. Hay pero- pena de muerte, no hay pero- pena de muerte. pero lo que- Es un no, nada más. Pero las implicaciones son un cambio total a la manera como se Claro, por distribuiría el supuesto, la presupuesto. concepción es diametralmente diferente. Pero genial su ejemplo, señor Murgas. Sí, pusieron, es solamente un no. Pero bueno, Pero- esos son el tipo de cambios que hay que ver con lupa y que examinaremos en el próximo bloque. Pero bueno, ¿usted qué opina de esos cambios, doctor Ritter? Mira, eso, a ver, Son monumentales. bueno, esto cambia completamente. Sí, porque es un sí Esa o un no. norma se estableció en 1983, cuando se hizo la reforma de la Constitución. Vámonos a un cambio y volvemos.